Para hablar de educación en dolor, el motivo principal de este momento que vamos a compartir, tenemos que hablar del dolor. ¿Y qué es el dolor? A mí me gusta mucho personalmente esta definición de Williams y Craig, que habla de los 4 grandes bloques de factores que influyen en la experiencia dolorosa. Por un lado, factores sensoriales, por otro lado, factores cognitivos, emocionales y sociales. Pero tradicionalmente hemos tratado el dolor como una experiencia puramente sensorial. Claro, un paciente con dolor nos llega a consulta y nos cuenta que su dolor es experimentado en el cuerpo, en su zona cervical, lumbar, caderas, rodillas, hombros o en varias zonas al mismo tiempo. Fruto de esa referencia del dolor del paciente en su cuerpo, hemos tratado de justificar de la misma forma el dolor del paciente buscando en el propio cuerpo. ¿Cómo? A través de pruebas físicas, en la camilla con el paciente, buscando estresar el tejido que supuestamente por los síntomas que nos refiere el paciente debería explicar ese dolor. Cuando no hemos encontrado el dolor a través de estas pruebas físicas, hemos tratado de buscar el dolor a través de pruebas complementarias, fundamentalmente pruebas de imagen, resonancias magnéticas, ecografías, radiografías. Y en el momento que hemos detectado esa alteración física muy relacionada con los síntomas del paciente, que supuestamente explica por qué el paciente sufre dolor, hemos dirigido nuestros esfuerzos a buscar tratamientos que paliaran ese dolor. Tratamientos de nuevo enfocados desde la perspectiva física en cambiar la lesión que supuestamente justifica el dolor de la persona. ¿Cuáles han sido esos tratamientos? Fundamentalmente medicación, cuando estuviera justificado tratar a un paciente con medicación, por ejemplo, por una inflamación en un tejido determinado, o cuando la medicación o tratamientos más conservadores como la fisioterapia no funcionaban, buscábamos la intervención quirúrgica. A día de hoy seguimos haciéndolo. ¿Pero qué quiero decir con esto? Muchos pacientes que tras tratamientos dirigidos a ese problema físico que supuestamente explica la experiencia dolorosa, después de tratamientos totalmente compatibles con el problema lesional en los tejidos, el paciente sigue experimentando dolor. Incluso en cirugías en las cuales el médico, tras las mismas, se hacen pruebas diagnósticas, imágenes que nos demuestran que la cirugía ha salido perfecta. Esa cirugía que tras la operación y la vista de la prueba de imagen, el médico te dice, ha salido de 10. Tu tejido ya no debería de sufrir y debería de generar dolor. Sin embargo, la persona sigue experimentando dolor. O lo mismo con tratamientos conservadores, ¿no? Tratamientos dirigidos al problema físico del paciente que no han conseguido resolver el dolor de la persona. ¿Y qué ocurre aquí? Pues a estos pacientes durante mucho tiempo los hemos estigmatizado con un concepto de dolor que hemos utilizado durante mucho tiempo, que es el dolor psicógeno. ¿Qué significa esto del dolor psicógeno? También es posible que hayamos generado o interpretado mal este concepto. No quiere decir que el dolor esté en la mente, que sea simulado, que sea inventado, que la persona se está creando su propio dolor, ni que se queje por gusto, sino que ese concepto entraña detrás una serie de cosas que no hemos tenido en cuenta hasta ahora de manera muy importante. Cuando al paciente se le insinuaba que su dolor era simulado, era inventado, no era real, no estaba en el cuerpo, no podía explicarse a nivel médico, el paciente sufría todavía mucho más. Incluso empezaba a interpretar y a culpabilizarse e insinuar incluso que su dolor podría estar en su mente. Él mismo se preguntaba y tenía la duda de que si el dolor realmente estaba presente. Claro, ante esta situación, gracias al avance y a la publicación de numerosas investigaciones, hemos podido empezar a descubrir que hay muchas más influencias en el dolor que no dependen de ese tejido físico. Y esas son las influencias, por un lado, emocionales. La propia Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IAS, define el dolor como una experiencia sensorial y emocional. El dolor depende
de emociones y genera emociones negativas. Es una experiencia desagradable. Ese paciente, volvemos a ese caso, que tras una cirugía que iba dirigida a ese problema físico que supuestamente explicaba su dolor, cuando no consigue un resultado favorable de estos tratamientos, empieza a estar impotente, frustrado. Hay una situación de incertidumbre que le genera ansiedad. ¿Por qué los médicos que justifican mi dolor o los profesionales sanitarios que me atienden que justifican mi dolor en el tejido tras tratamientos dirigidos a ese problema físico concreto no consiguen resolver mi dolor? Ansiedad, y cuando el dolor empieza a mantenerse en el tiempo, síntomas de tristeza, tendencia a estados depresivos, etcétera, etcétera. Pero lo que no teníamos muy claro, y cada vez hay más evidencia científica sobre ello, es que las propias emociones negativas que sufría el dolor, que sufría el paciente ante esta situación, también influían de manera negativa en la propia experiencia dolorosa. Es decir, la influencia es bidireccional. Algo parecido ocurre con los factores sociales. Una persona que sufre dolor de estas características, a priori inexplicable a nivel médico por una causa física, empieza a tener una serie de interferencias en su vida diaria. El dolor nos perjudica cuando se mantiene, cuando se cronifica, nos perjudica en nuestro trabajo, nos perjudica en nuestros hábitos de vida sociales. Aquello que a nivel social a mí me mantiene con vida, me gusta hacer, y que ahora por el dolor me siento incapacitado para ello. De tal forma que toda la esfera social del paciente, que no encuentra una respuesta a su tratamiento doloroso, empieza a verse perjudicada. Pero lo que no sabíamos, y cada vez se está demostrando más, es que esos factores sociales que están alterados también influyen de manera negativa en la experiencia dolorosa del paciente. A nivel cognitivo, y estos factores son muy importantes porque justifican la necesidad de una intervención mediante educación en dolor, el dolor se sabe que tiene interferencia con ciertas funciones cognitivas ejecutivas. Dificulta la atención. El dolor capta nuestra atención de tal forma que no nos deja mantener la atención en otras tareas que requieren de esa capacidad cognitiva. Dificulta la capacidad de concentración, el tiempo de reacción. Incluso se han visto efectos en la planificación, en la organización, en una serie de tareas cognitivas que necesitamos para desarrollar en otros ámbitos de nuestra vida. Pero no solo eso, también hay una influencia muy determinante de los propios factores cognitivos en la experiencia dolorosa de una persona. De tal forma que los pensamientos e interpretaciones que hace esa persona sobre su dolor, el valor de amenaza que le da esa persona a su experiencia dolorosa, creo que el dolor puede deberse a algo que no han conseguido detectar, seguramente tengo un daño que no me han visto, algo estará fallando en mi sistema nervioso. Todo ese tipo de pensamientos e interpretaciones, el paciente las sufre y determinan a su vez y están relacionadas con la propia experiencia dolorosa. De tal forma que la relación entre el dolor y cada uno de estos 4 grandes bloques de factores es bidireccional. El dolor genera interferencias negativas en ellos y estos mismos generan problemas en el dolor. Hacen que la experiencia dolorosa sea más discapacitante y más intensa, con mucha probabilidad. Y además favorecen la perpetuación del dolor en el futuro. Y además interfieren con nuestros tratamientos clásicos que hemos realizado para el tratamiento del dolor. Esos tratamientos dirigidos a los factores físicos, a los problemas en el tejido corporal. ¿Y cómo influyen estos factores en el dolor? ¿Por qué tienen interferencia estos factores en el dolor? Básicamente, a día de hoy podemos decir que el dolor tiene una gran relevancia o tiene una gran dependencia del sistema nervioso. Y lo vamos a poner con un ejemplo. Si yo voy a recibir una cirugía local, menor, por ejemplo, en la rodilla, y a mí me anestesian la rodilla para poder recibir esa cirugía, ¿qué hace la anestesia? ¿Qué hacen los anestésicos? Los anestésicos bloquean la señal dolorosa, hacen que las neuronas que captan la información dolorosa no estén funcionando, de tal forma que durante el tiempo que dure ese efecto de la anestesia, a mí me pueden rajar, me pueden cortar, me pueden generar cambios en el tejido patológico que no voy a experimentar dolor durante ese efecto.
¿Por qué? Porque el sistema nervioso en ese momento no está funcionando, no está presente, no está despierto para poder generar esa alarma hacia nuestro sistema nervioso central y nosotros poder llegar a percibir dolor. Es necesario el sistema nervioso para poder llegar a sentir dolor. ¿Y qué pasa cuando estos factores están afectados en la persona y están influyendo de manera negativa? Se ha visto que a nivel de nuestro organismo, de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso, durante estas influencias negativas, sobre todo cuando se mantienen en el tiempo, se están liberando una serie de sustancias, se están produciendo una serie de cambios en la actividad cerebral, en el sistema nervioso, se están promoviendo una serie de adaptaciones que hacen que mi sistema nervioso empiece a modular peor el dolor, es decir, la capacidad de inhibición endógena que tiene mi sistema nervioso baja, no puede inhibir el dolor, se están liberando sustancias proinflamatorias, pronociceptivas, que hacen que mi sistema nervioso esté más sensible y, en definitiva, se está produciendo lo que se llama en la ciencia un fenómeno de sensibilización, posiblemente periférico y central. Estos factores, estas variables, tienen una relevancia importante a la hora de que un paciente pueda llegar a sufrir un proceso de sensibilización central. ¿Y qué pasa cuando hay un proceso de sensibilización central? Que incluso cuando la lesión, cuando la intervención quirúrgica ha salido perfecta, cuando la lesión ya ha sanado en el paciente puede seguir experimentando un proceso doloroso crónico, incapacitante, que sigue limitando su calidad de vida a pesar de que el factor físico ya no sea determinante. Dicho esto, ¿dónde tiene una relevancia crucial la educación en dolor? ¿A qué niveles actúa? Principalmente, de manera directa, la educación en dolor va a influir en esos factores cognitivos, va a influir en las creencias que tiene el paciente que van a determinar esos pensamientos e interpretaciones que el paciente hace sobre la situación. Van a generar esa sensación de amenaza, de alerta, en función de lo que el paciente crea que está provocando su dolor. ¿Y dónde están arraigadas esas creencias normalmente? En esa forma tradicional, en ese modelo biomédico de tratamiento que hemos tenido instaurado durante mucho tiempo, en esas creencias que hemos generado en la población, esa educación que hemos promovido de que el dolor es algo debido a una lesión concreta en los tejidos, a un problema físico, a algo que no va bien en mi cuerpo y que me va a limitar para toda la vida. Con esas creencias el paciente va a tener unas expectativas de recuperación nulas, va a tener una autoeficacia que significa la creencia que el paciente tiene sobre la capacidad que puede tener para llegar a controlar el dolor, para llegar a cambiarlo, a que se produzca un resultado positivo del afrontamiento que hace de su dolor. Esa autoeficacia ante una situación de creer que el dolor es irreversible porque se debe a ese daño que está en el tejido, no va a recuperarse. Entonces la autoeficacia va a caer y también el paciente va a tener un factor que nos lo encontramos en un porcentaje muy importante de las personas que sufren dolor, que es la kinesiofobia. ¿Qué significa kinesiofobia? El miedo a moverme, porque el paciente interpreta que el movimiento puede empeorar esa lesión que está sufriendo. Por tanto, evito la actividad física y evito una de las principales herramientas que tenemos para paliar el dolor crónico, que es el ejercicio. Estas, entre otras variables que pueden determinar esas creencias, son influyentes en el tratamiento del paciente. Y una de ellas, y de manera muy importante, es el catastrofismo. Se ha visto que el catastrofismo puede llegar a modular el resultado final de nuestro tratamiento de fisioterapia hasta en un 35 o un 40%. Y no solo de un tratamiento de fisioterapia pasivo, también se ha comprobado en tratamientos activos. La influencia que esta variable tiene en los resultados finales de nuestros tratamientos, incluso multidisciplinares, va a ser determinante, va a ser crucial. De tal forma que el mismo tratamiento, sin tener en cuenta esta variable de catastrofismo, va a ser radicalmente diferente en cuanto a resultados y posiblemente mucho peor. ¿Y qué es el catastrofismo? Una percepción desproporcionada de la amenaza que supone esa experiencia dolorosa. Considerar que el dolor es algo que no se puede cambiar, que no se puede modificar.
Otra de las principales creencias que tenemos que transmitir a un paciente cuando lo educamos en dolor. El sistema nervioso sufre una serie de cambios, como mencionábamos previamente, ante una situación en la cual estas variables pueden estar determinando la situación. Pero, claro, esos cambios se deben a una capacidad brillante que tiene nuestro cerebro. Ya lo decía don Santiago Ramón y Cajal. La neuroplasticidad. Gracias a que nosotros sabemos que nuestro cerebro es neuroplástico, ¿y qué significa eso? Somos capaces de generar entre 500 y 1000 neuronas nuevas a partir de células madre a diario, con la capacidad de que esas neuronas generen nuevas conexiones con otras neuronas, liberen sustancias que en lugar de excitar al sistema nervioso, inhiban el dolor, y con la capacidad de cambio que nos sugiere esta bendita capacidad de nuestro cerebro de cambiar plásticamente. Entonces, el mensaje positivo de todo esto que tenemos que trasladar a nuestro paciente, incluso cuando tenga un daño irreversible, cuando tenga una lesión que sabemos que no se va a recuperar, es que el dolor puede cambiar a pesar de esa lesión. Y esto es una expectativa positiva que cambió el mundo de la fisioterapia y de los tratamientos dirigidos al dolor cuando la conocimos. Ahora sabemos que yo no te puedo cambiar tu artrosis de rodilla, que yo no te puedo cambiar tu lesión en una hernia discal, que yo no te puedo cambiar tu rotura de manguito rotador, pero sí que te puedo cambiar el dolor, sí que te puedo ayudar a controlarlo mucho mejor. Y la base de todo ello es la educación. Vamos a promover una educación más basada en el sistema nervioso, en las expectativas positivas y en todas las variables que influyen en el dolor a nivel comunitario, a nivel poblacional, para que la situación cambie. Vamos a desfragilizar a la población.